Claro que sí, Milena. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de Radio Manuel. Como está hablando mi compañera Milena, estamos pasando por una situación muy triste, la cual viene pasando durante muchos años atrás, no solamente ahora, es el conflicto armado acá en Colombia. Es un tema al cual se ha debatido, se ha hablado, se ha consultado y es hasta el día de hoy en el que seguimos pasando por esa situación. Pues básicamente es una realidad que ha marcado la historia del país. Esa pues también tiene sus raíces en la lucha por la tenencia de la tierra. Durante décadas, la inequitativa distribución de la tierra ha generado inestabilidad social y ha sido el detonante de confrontaciones entre terratenientes y campesinos. Desde las primeras organizaciones campesinas hasta los complejos escenarios de violencia que persisten en la actualidad, la desigualdad social y la aparición de diversos actores armados han configurado un panorama desafiante para la construcción de la paz en nuestro país. A continuación, después de esa breve introducción, breve información, vamos a pasar con personas que nos están ayudando a esta hermosa y posible introducción, ¿no? Relacionada al conflicto armado en Colombia. Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de hacerle una entrevista al diputado Arlex Botero, que nos va a responder o dar su punto de vista del conflicto armado en Colombia. Primero que todo, antes de comenzar, vamos a dar como un breve resumen de lo que es el conflicto armado, que básicamente es una situación en la que los intereses de los actores individuales o colectivos difieren y entran en confrontación. Esto quiere decir que los conflictos afectan diferentemente a otras personas, ¿cierto? Incluyendo las personas que no están involucrados en la disputa. Y pues también el conflicto armado en Colombia tiene sus raíces en la lucha por la tenencia de la tierra. Ahora sí, vamos con las preguntas. ¿Cómo influyó la tierra en el conflicto? Bueno, buenas tardes. La tierra influyó en el conflicto armado teniendo en cuenta la mala distribución y la pelea por el terreno o el territorio en diferentes partes del país. Listo. ¿En qué se diferencian las FARC y el M-19? Eh, bueno, las FARC surgió de las ligas de las autodefensas eh, y el M-19 surgió del resultado de un partido electoral en el año de 1970, lo que hizo que se creara una guerrilla urbana. Listo. ¿Qué falta para la paz en Colombia hoy en día? Bueno, para la paz o para alcanzar la paz en Colombia de hoy en día falta eh, por parte de los gobernantes que haya más compromiso, más lealtad, eh, que podamos ser partícipes de todas las decisiones que se tomen a nivel país, que los grupos guerrilleros o al margen de la ley entreguen sus armas de forma completa, que se creen más proyectos donde las personas puedan sacar a relucir sus cualidades sin ser excluidas. Listo. Y ya por última pregunta, para terminar la entrevista, ¿cómo afectó el narcotráfico al conflicto armado? Bueno, el narcotráfico afectó el conflicto armado cuando se empezó a comercializar la droga. Esto empezó a generar buenos ingresos para los narcotraficantes. Eh, Al ver que era tan rentable, los grupos al margen de la ley empezaron también a comercializar esta droga, lo que generó que hubiese disputas de territorios, disputas de pistas, disputas de mercadeo, microtráfico. Entonces todo eso hace que se genere un conflicto interno,
lo que llamamos guerra interna. Listo. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista, diputado. Y listo, muchas gracias. A ti, Manuel, muchas gracias y bienvenido. A continuación, vamos a observar un breve video informándonos un poco más el origen del conflicto armado acá en Colombia. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: «Vamos a hacer la revolución», pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraffe. Si quieres explicar